Muy buenas, mi nombre es Carmen Judy Ramírez Martínez, estudiante de Ciencias Políticas. Soy del municipio de Plato Magdalena del corregimiento Aguas Vivas. Y bueno, en el día de hoy, pues en calidad de mi parte investigativa desde un centro con pensamiento político, presento una síntesis analítica de las principales teorías de desarrollo en América Latina. Pues en primer lugar, pues como lo están viendo en la infografía, la teoría de la modernización latinoamericana plantea que el desarrollo es un proceso lineal, mediante el cual pues las sociedades transitan desde estados tradicionales hacia formas modernas, fundamentadas en la industrialización y el crecimiento económico y la adopción pues de valores occidentales. Según Rostow, el desarrollo es un proceso de etapas sucesivas, lo que implica que todos los países pueden ser, literalmente pueden alcanzar sus niveles altos de desarrollo si siguen este camino. Sin embargo, pues en el caso de Colombia, pues ya se sabe cuáles son esas limitaciones, ese enfoque limitado y se ha considerado, que no se ha considerado, perdón, las desigualdades históricas, la ruralidad y los efectos del conflicto armado, factores que han condicionado profundamente su proceso de desarrollo. En segundo lugar, pues tenemos el modelo de sustitución de importaciones propuesto por el estructuralismo de la CEPAL y liderado por Previs. Previs planteó que la necesidad de fortalecer la industria nacional mediante la producción interna era importante, ya que esto hace una reducción de la dependencia de bienes extranjeros. En Colombia, este modelo se implementó durante el siglo XX, pues con políticas de industrialización, perdón, especialmente en sectores como el textil y la manufactura. No obstante a esto, aunque permitió pues cierto crecimiento económico, también generó economías poco competitivas a nivel internacional, evidenciando las limitaciones de este enfoque, pues en contextos globalizados. En tercer lugar, la teoría de la dependencia sostiene que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino a una condición estructural generada por la relación desigual entre países centrales y periféricos. Gunder Frank afirmó que el subdesarrollo, es el producto del desarrollo mismo. Esto quiere decir que destacando cómo las economías latinoamericanas han sido históricamente subordinadas, en Colombia esto se refleja en la dependencia de exportaciones primarias como el petróleo, pues obviamente el café y el carbón, lo que limita la diversificación productiva y mantiene al país en una posición vulnerable dentro del sistema económico global. En cuarto lugar, la teoría neoliberal eh, latinoamericana promueve el libre mercado, la apertura económica y la reducción del papel del Estado económico. De acuerdo con Friedman, la libertad económica es la condición esencial de la libertad política. En Colombia eh, este modelo se consolidó en la década de 1990, perdón, con políticas de apertura económica. Si bien generó crecimiento en algunos sectores, pero también incrementó brecha social, y lo cual es muy importante, pero también afectó especialmente a poblaciones rurales y vulnerables, lo que ha sido ampliamente criticado pues en muchas perspectivas sociales. En quinto lugar, pues el modelo neodesarrollista o neoextractivista,
propone el crecimiento económico a partir de la explotación interna de recursos naturales, con una participación activa del Estado, lamentablemente. Y bueno, según un escritor que no me acuerdo, se, se intensifica, él decía que se intensifica la apropiación de recursos naturales para sostener el crecimiento económico. Y es cierto, en Colombia este modelo se evidencia en la explotación de minería y también en la explotación de petróleo, pero más allá de todo esto, especialmente como en regiones como La Guajira y el Meta, han evidenciado consecuencias debido a esto. Aunque estas actividades generan ingresos porque sí las generan, pero también provocan conflictos socioambientales, provocan desplazamientos de comunidades y daños ecológicos, lo que pone pues en debate la sostenibilidad de mucha gente desde este enfoque. Y finalmente las teorías críticas del desarrollo, como es el postdesarrollo, que cuestionan el modelo occidental tradicional y proponen alternativas centradas en la sostenibilidad, la cultura y la dignidad humana. Escobar decía que el desarrollo ha sido una imposición cultural, lo que invita a repensar la forma en que se construyen los modelos de progreso. En Colombia estas propuestas se reflejan en iniciativas comunitarias, eh, economías solidarias, por decirlo así, y enfoques territoriales impulsados por comunidades indígenas y campesinas. Yo que soy indígena y soy campesina, he estado en muchas de estas iniciativas comunitarias. ¿Qué buscan? Se busca el desarrollo más acorde con las realidades y obviamente con las cosmovisiones. Pues dentro de mi reflexión, estas teorías de desarrollo en América Latina no solo representan distintas formas pues, de entender el progreso, sino que también se evidencian las tensiones entre modelos externos y pues las realidades locales. Pues en nuestro caso, en el caso colombiano, demuestra que ningún modelo es completamente suficiente por sí solo. No lo es. Lo que hace necesario es construir enfoques más inclusivos, más sostenibles y obviamente contextualizados, que respondan verdaderamente a las necesidades de la población, a las necesidades de los territorios y a esos territorios marginados y geográficamente aislados, a donde no se llega nada. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que esta síntesis, esta forma investigativa, pues les haya gustado y bueno, quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.